seguro de auto Consorcio presenta CNN Prime. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile este viernes, final de semana, 17 de octubre. Los vamos a estar acompañando hasta las 9:30 de la noche con las principales noticias que han marcado esta jornada, y para eso pasemos a revisar inmediatamente nuestros titulares. El gobierno decretó duelo oficial para esta jornada tras la muerte del capitán que pilotaba el helicóptero de la FACH que se accidentó ayer cuando cubría el trayecto entre Villa O'Higgins y Campos de Hielo Sur. La aeronave participaba de un operativo humanitario destinado a habitantes de zonas extremas. Los otros 3 tripulantes heridos van a ser trasladados hasta Santiago. Y a 6 años del estallido social, el Ministerio Público entregó un balance sobre las causas judiciales que se dieron en ese contexto. En él se reportan más de 35.000 delitos denunciados e investigados, con 20.700 víctimas y cerca de 22.000 imputados conocidos. El documento contabiliza 30 personas muertas y más de 11.000 casos de violencia institucional. Y con críticas al gobierno, alusiones a la dictadura e incluso uso de inteligencia artificial, así comenzó la franja televisiva para las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. En su primera emisión, Janet Jara y José Antonio Kast apostaron por hablar de seguridad, mientras que Evelyn Matei de unidad. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos aseguró que Nicolás Maduro no quiere meterse con su país y por eso ofreció recursos naturales para bajar la tensión entre ambas naciones. Según informes de medios de comunicación, la semana pasada, funcionarios venezolanos se acercaron al gobierno de Trump para proponer una participación dominante en el petróleo y los recursos naturales de Venezuela. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Comenzamos con una de las noticias del día lamentables. El gobierno decretó un día de duelo oficial tras la muerte de un capitán de la FACH que pilotaba el helicóptero accidentado en la región de Aysén, el que participaba en un operativo humanitario. Pablo Figueroa nos informa de todos los detalles. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ivo? Así es, justamente en este momento se cumplen ya 24 horas de una noticia bastante lamentable que fue creciendo con el paso de las horas y que se informaba ayer, justo a esta hora, cuando salió este comunicado por parte de la FACH, diciendo básicamente que había un helicóptero que en el extremo sur, en la Patagonia chilena, que había salido en un viaje de campaña, básicamente también para practicar ciertas cosas, y también era un viaje donde iban profesionales pues, a dar una atención de salud y odontología en la parte de la Patagonia chilena. Un helicóptero que salió sobre las 4 de la tarde del día de ayer y por cerca de hace 24 horas, cerca de las 8, se perdió comunicación cuando él iba ya por Campos de Hielo. Inmediatamente, hay que darle contexto a esta noticia, se esperaba lo peor, porque de hecho estamos hablando que para Campos de Hielo se usan la mayor tecnología de la FACH, está para este tipo de recursos, que es ir a las zonas más australes, la Patagonia, debido a los vientos, a las malas condiciones. Así que cuando se cumplen 24 horas desde esta noticia, estamos ahora a la espera, porque lo que está por ocurrir en cualquier momento es que llegue acá el helicóptero con las 3 personas sobrevivientes de este fatídico, donde tú lo dices, hay duelo nacional porque murió el piloto de este helicóptero, y cuando en cualquier momento estamos viendo, de hecho estoy viendo a las espaldas, va a comenzar a llegar, y nos vamos a mover un poco, el helicóptero que trae a estas 3 personas que aún no sabemos su real estado de salud. Solo ha dicho la ministra de Defensa, dijo por la mañana que estaban fuera de riesgo vital. Tras 24 horas desde que se dio a conocer la información que se había perdido comunicación con este helicóptero, para luego hoy día cerca de las 10 de la mañana conocer básicamente que se había encontrado el helicóptero con las 4 personas adentro y con una de ellas fallecido su piloto. Ahora veamos, 24 horas después desde que se da esta primera manifestación, el helicóptero comienza a llegar al Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile, lo vamos a ver si se ve, pero básicamente está llegando en este momento, 24 horas después, las 3 personas que iban básicamente en este viaje, que era una suerte, Ivo, era un entrenamiento para una campaña científica polar del glaciar Unión, y además era un operativo médico-dental. Ahí estamos viendo la imagen, por lo menos ya lo escuchamos, Ivo, ya lo verán pronto por su pantalla. Está llegando 24 horas después el helicóptero con los 3 sobrevivientes de esta tragedia en la zona de la Patagonia chilena, y ya las 3 personas van a terminar su procedimiento clínico acá en el Hospital Clínico de la
de la FACH, básicamente. Han llegado finalmente, estamos viendo, no sé si se ve bien la imagen, Ivo, pero te la voy relatando. El helicóptero en este momento está posándose por encima del hospital con las 3 personas y después de esto esperamos nosotros que se salga por lo menos un comunicado por parte de la FACH en donde ya se den los detalles del estado de salud de estas 3 personas que iban, como decíamos, básicamente en este viaje de campaña de preparación para una investigación futura en los próximos meses y para también dar una atención odontológica a las personas, porque estamos hablando, yo ya para que le demos contexto a esta noticia, para entender qué es lo que pasó acá y por qué está de luto el país, tenemos que retroceder a 1998, cuando básicamente tuvimos un litigio con Argentina, básicamente, y es en ese momento cuando la FACH se compra en el gobierno de Eduardo Frei, básicamente el primer helicóptero Black Swan, que es el que básicamente era para dar ayuda a la Patagonia chilena. 20 años después tuvieron que pasar cuando compramos el 2016 el segundo, el Black Swan que está ahora, el M60, que fue el que se perdió el día de ayer. Un helicóptero, Ivo, que fue tú lo contabas de hecho ayer, el presidente de la República lo contó hoy día también, fue el mismo helicóptero que se llevó al presidente a la zona norte del país. Básicamente no tenía problemas técnicos, es uno de los grandes avances tecnológicos y grandes, básicamente de las máquinas más modernas que tenemos en la FACH y que es el que se perdió ayer. ¿Por qué? Y llamaba la atención, por eso es tan importante decir esto. El piloto que falleció, porque el Dólar Nacional tenía más de 1.200 horas de vuelo, llevaba 11 años en la FACH. Su padre es querido desde Coyhaique, de hecho, por Sergio Hidalgo. Entonces, son personajes conocidos en el sur y queremos hacer hincapié en esto. Básicamente era una persona muy querida porque este trabajo que se hace en estos helicópteros, de los cuales compra Chile, los que tienen en Argentina, lo tiene Brasil, sobre todo para las zonas cordilleranas, es porque tienen versatilidad para moverse entre medio de las ráfagas de viento. Estamos hablando de Campo de Hielo Sur, es un lugar muy hostil donde se pierde la vista para ver. Así que mira, mejor escuchemos al presidente de la República, Ivo, ¿te parece? Mientras ya podemos decir que ya llegaron las 3 personas que iban sobrevivientes de esta tragedia. Escuchemos al presidente de la República explicando básicamente hoy día eso de las 10 de la mañana cuando sí se confirmó la muerte de Sergio Hidalgo, su historia con él básicamente y que había estado de hecho en este helicóptero que se perdió el día de ayer, había viajado el presidente de la República. Escuchemos a la máxima autoridad del país y su pésame a la familia hoy día a las 10 de la mañana en las comunas de Estación Central en evento por el Día del Profesor. El presidente se dio un minuto para reflexionar y dar el pésame a la familia de esta tragedia. Escuchemos al presidente de la República y seguimos contando en vivo qué es lo que está pasando acá en el Hospital Clínico de la FACH. Ayer en la noche supimos que un helicóptero Black Hawk, en el que habíamos viajado la semana pasada al norte de Chile, a Colchane, esta vez en el sur se estrelló en uno de los lugares más recónditos de nuestro país, en los campos de hielo, después de una intensa búsqueda por parte de la FACH, del Ejército, en donde estuvimos, por cierto, todos coordinados, logramos hallar el helicóptero, a 3 de sus tripulantes con vida, pero desgraciadamente el capitán Sergio Hidalgo Silva fue encontrado fallecido. Desde acá también mis agradecimientos a todos los funcionarios públicos quienes cumplen labores de riesgo en nuestro país. Muchas gracias y un sentido recuerdo para don Sergio Hidalgo Silva. Ahí las palabras, Pablo, del presidente de la República, Gabriel Boric, que bien dice, él hace algunos días solamente estuvo en ese mismo helicóptero en Colchane, monitoreando la situación fronteriza de nuestro país, dando cuenta del sistema integrado de fronteras. Estos son helicópteros modernos, son imágenes ahí en vivo la que estamos viendo a esta hora. Lo importante es que llegaron ya desde Villa O'Higgins los 3 tripulantes que resultaron contusos, con heridas, para ser tratados en el hospital institucional que se encuentra acá en la región metropolitana. De hecho, Pablo nos contaba durante la tarde que cerca de las 20 horas iba a llegar y efectivamente Pablo llegó. Cuéntanos, Pablo, acerca de los sumarios. Efectivamente, son 2 los que se van a realizar, dónde se van a enfocar, si es que hay mayor información acerca de esas investigaciones que se van a desarrollar para saber qué fue lo que sucedió con este helicóptero. Claro, Ivo, porque lo decía la ministra de Defensa en la mañana, básicamente hay 2 sumarios, hay uno encargado, uno interno y otro de Fiscalía. Son 2 caminos porque, claro, esto es un hecho que básicamente es el tercero que pasa con esto y básicamente, como decía el presidente, es una de las naves más modernas que tiene el país, comparado en 2016 a 2018. Le hacemos hincapié porque el primer Black Swan que llegó fue el 98 y se compra con Eduardo Frei por este problema de litigio que teníamos con Argentina en la Patagonia y básicamente ese helicóptero que se compra el 98 finalmente que se usó como una especie de, básicamente, a que la FACH tuviera más
fuerza a nivel militar se termina usando para ayudar a las personas. Y es ahí donde se dan cuenta que básicamente que este tipo de nave funciona para dar cuestiones básicas, como insumos, salud a gente que está en el extremo sur. Estamos hablando más de 2.000 kilómetros de acá. Estamos hablando de donde nos llega la mayoría de las cosas, y por eso es tan importante y está de luto sobre todo Coyhaique, porque las personas que trabajan en esto son gente que son de la zona y que saben la importancia de llegar con una atención dental a la Patagonia. Es un valor inmenso para la gente, se agradece mucho y es lo que nos hace como comunidad. Por eso lo de Sergio Hidalgo ya es tan importante. Y eso desde el 98 que aprendemos que este helicóptero sirve, es que el 2016 se compra la versión ya LMH, de la versión más actualizada, llega 2 años después. Y lo que se usaba mucho era porque tenemos que hablar que en Campos de Hielo Sur se pierde la visión. No hablaba hoy día un piloto, es muy fregado estar allá porque de repente vas en forma normal y llega una ráfaga de viento, como es campo abierto, y de repente se pierde el helicóptero logra escapear básicamente estos grandes impulsos de ventiscas. Era tan importante y por eso llama la atención los sumarios, para aprender del error, qué es lo que ocurrió acá. Recordar que este piloto que falleció, se encontró fallecido hoy día, básicamente fue el mismo que ayudó en febrero pasado a rescatar a 3 personas muy cerca de ahí en una de estas naves. Tenía 1.200 horas de vuelo, estaba ayudando para unas futuras campañas de labor científico. Es importante recalcar eso porque cuando la gente piensa que la FACH básicamente se usan sus recursos para cuestiones científicas y ayudar a la comunidad. ¿Te parece, Ivo? Ya se fue, ya el helicóptero, las 3 personas están acá, lo que sí que ahora es el comunicado, sabemos solamente que están fuera de riesgo vital, pero el detalle de las consecuencias de haberse perdido ayer en estas personas no las sabemos. Pero sí sabemos lo que dijo por la mañana la ministra de Defensa. Escuchemos a la ministra del Piano con respecto a esto, los sumarios, lo que sigue, y a una noticia que ya se cumple en un poco más de 24 horas con un fallecido, hay duelo y 3 personas heridas que acaban de llegar a Santiago y estamos a la espera de saber ya los detalles de su situación de salud. La Fuerza Aérea estaba haciendo un operativo solidario también en Villa O'Higgins, y por lo tanto no era un helicóptero que estuviese solo. De hecho, ayer salieron 2 helicópteros, uno volvió y ahí se enteraron de que el segundo no había aparecido, y hoy día a las 5 de la mañana se retomó la búsqueda. Afortunadamente se encontró el helicóptero que estaba perdido, y se instruyó un sumario tanto administrativo interno como la Fiscalía también instruyó un sumario para ver cuáles son las razones de este accidente. Bueno, ya escuchamos a la ministra del Piano, que desde marzo está en el puesto, básicamente en una jornada que ha sido de bastante tristeza, ha sido de bastante movimiento noticioso, pero por sobre todo de lamentarse frente a una noticia que era inesperada. Estamos hablando de los pilotos de mayor currículum que había en la FACH, una persona bastante cercana al lugar donde ocurrieron los hechos, que cumplió una labor social. Hemos escuchado, se han visto en redes sociales lo que ha pasado en Coyhaique, donde vive su padre. Ha sido bastante lamentable, solo queda ahora aprender de esto y que los 2 sumarios sigan su curso legal, su círculo legal básicamente, para que estas cosas no se vuelvan a ocurrir y aprendamos qué es lo que ocurrió, porque como una de las naves, que la misma que llevó al presidente de la República, se perdió el día de ayer con uno de los pilotos más avesados de la FACH, donde está el error básicamente, no es un tipo de accidente que ocurra muy frecuentemente básicamente, sí. Va a ser vital lo que van a pasar en los próximos meses, pero es un periodo largo, ojo, porque cuando son helicópteros, ya sean independientes de la envergadura que sean, son investigaciones largas, son 2 sumarios, y mientras vamos viendo, porque acá hay, básicamente las puertas se cerraron hace 1 hora. Nos habían dicho nosotros en off que cerca de las 8 iba a llegar, finalmente llegó a las 8, pero ha sido de bastante expectación lo que ha ocurrido acá, así que ya tenemos la certeza. Las 3 personas sobrevivientes de este accidente están en Santiago, así que ahora a la espera de tener los detalles de su estado de salud y esperar que básicamente ahora las investigaciones nos ayuden a que este tipo de noticias no vuelvan a ocurrir, Ivo. Así es, Pablo, muchísimas gracias por todo este trabajo que ha realizado durante la tarde. Nuestros saludos, por supuesto, a la familia del capitán Sergio Hidalgo Leiva, que lamentablemente falleció en este accidente, y esperar los resultados de esta investigación. Que estés muy bien, buenas noches. Buenas noches. Cambiamos de tema para contarles que más de 10.000 profesores ya han recibido la primera cuota del pago de la deuda histórica. Esta fase se extenderá entre el día de hoy y el 22 de octubre y va a beneficiar a 15.300 docentes. La segunda cuota se va a pagar en el mes de enero del próximo año y el monto total involucrado llega a 35.010 millones de pesos. Para acceder al pago de la deuda histórica, se requiere que los docentes demandantes desistan de las acciones judiciales en contra del Estado de Chile.
La llamada deuda histórica surgió durante la dictadura cuando los profesores dejaron de depender del Estado central y quedaron bajo la administración de las municipalidades. Desde la dictadura y todos los gobiernos de la democracia tenían una deuda con ellos. Nosotros nos comprometimos con ustedes y construimos esa solución en conjunto. Como gobierno, quisimos saldar deudas pendientes con el pueblo de Chile a pesar de todas las voces que nos dijeron que no se puede. Por eso, esto es un acto que no solamente implica que hoy día en sus cuentas corrientes tengan unos pesitos más, sino que también es un acto de reconocimiento. No estaban locos. Tenían razón en su demanda. Y es también importante en ese proceso decirle sí, tú tenías razón, tú existes, tu lucha valió la pena. Es un momento muy importante para el magisterio, es un momento en donde se ha hecho un pedacito de justicia y cuando han pasado 44 años desde que se produjo este despojo por la dictadura y que recién 44 años después tengamos justicia, es por supuesto para nosotros un momento histórico. Hoy día fuimos corroborando que ya gran parte de las personas han tenido el dinero depositado en su cuenta corriente o cuenta RUT o la que hubieran señalado. Y vamos con otro de los grandes temas de la jornada. Luego de que se conociera el error de cálculo en los cobros de las tarifas eléctricas y tras la salida del ministro de Energía, Diego Pardo, las autoridades ya han comenzado a analizar los mecanismos para realizar el ajuste en las cuentas de la luz para el año 2026. Pilar Gutiérrez nos cuenta los detalles. El error metodológico de la Comisión Nacional de Energía sigue dando que hablar. Es que un doble ajuste por inflación llevó a que generara un cobro extra en las cuentas de la luz que no correspondía. Según el informe preliminar, eso podría llevar a una baja de 2% promedio a nivel nacional en las cuentas de la luz en enero de 2026. La instrucción que le ha dado el presidente Boric al nuevo ministro de Energía es adoptar todas las medidas necesarias precisamente para que se proceda a la devolución a las personas. Fue la respuesta del jefe de gabinete al consultarle por las devoluciones que deberían hacerse a los usuarios producto del error en el cobro. Pero ¿quién devolverá esos montos? Las compensaciones las van a tener que dar quienes cobraron de más, que no fue el ministerio, sino las empresas. Una responsabilidad, obligación de las generadoras de devolverlo. Y eso es lo que se estipula en el informe técnico de la CNE. Es lo que dijo el gobierno una vez que se hizo público el hecho. En tanto, las empresas aludidas atribuyeron la responsabilidad del mal cobro al Estado. El proceso de fijación tarifaria eléctrica es un procedimiento regulado por etapas, metodologías y validaciones definidas por ley, y son las autoridades públicas las responsables de liderar, ejecutar y validar los cálculos asociados. El sector privado participa cumpliendo estrictamente las instrucciones y parámetros definidos por dichas instituciones, sin ser parte del diseño ni la aprobación del mismo. En esa línea, el CERNAC todavía estudia los antecedentes antes de determinar si le corresponde impulsar acciones. Se están evaluando no solo la magnitud de lo que podría ser la devolución, sino también los canales que son los más adecuados para los efectos de llevar a cabo estas compensaciones. Por lo tanto, es una definición que estamos coordinando con el ministro de Economía y Energía y por lo tanto no podemos dar ninguna luz respecto de cuál va a ser o podría llegar a ser el rol del CERNAC todavía en esto. Lo estamos evaluando, lo estamos monitoreando y estamos coordinados con el ministro. Y es que hay algunos expertos que tienen otra interpretación sobre el rol del CERNAC en este tema. No aplica, a mi juicio, digamos, la ley de protección al consumidor, no aplica los juicios colectivos, no aplica CERNAC en esta materia. ¿Y por qué? Porque cuando se equivoca el Estado, no puede CERNAC ir contra el propio Estado actuando como autoridad. Muy seguramente la autoridad está trabajando para revertir eso, hacer una reliquidación rápida. Y lo que sucede es que en la boleta se descuenta lo que le corresponde a favor del administrado o del usuario respectivo. Si bien todavía no hay un informe definitivo y un decreto que confirme los canales, los expertos dicen que sería a través de un descuento automático en las cuentas de los clientes. En cuanto a los montos de devolución, los especialistas
especialistas hablan de reducciones en torno a 7% en la zona norte, entre 1 y 2% en el centro y cerca de 3% en el sur debido a los distintos contratos. Sin embargo, es importante también recordar que este es el informe técnico preliminar y todavía faltan las actualizaciones al cargo de transmisión y también falta por resolver en la autoridad qué va a pasar con la deuda con las empresas distribuidoras. Porque si se ejecutase o se comenzara a devolver la plata de la empresa distribuidora en enero, ya tendríamos una base por lo menos de un 5% de incremento que se necesitaría con esta disminución del precio de la energía. Otro tema que han levantado los especialistas es que este mal cálculo, al llevar a cuentas de la luz más altas de lo que correspondían, también tuvo un efecto sobre el IPC, el cual pudo haberse traspasado a otros bienes y servicios, como el valor del UF, afectando los precios de arriendos y colegios. Debe ser muy bajo el nivel, puede ser un monto bastante acotado. Es muy difícil, entre comillas, establecer una estimación precisa. Pero eso no quita, por ejemplo, una opción eventualmente es que el Banco Central en su próximo IPOM haga referencia a las implicaciones de política monetaria, si es que las hay. Lo cierto es que todavía se está a la espera de mayores detalles sobre los montos y mecanismos de ajustes, los que se establecerán una vez que concluyan los distintos análisis por parte de las autoridades correspondientes. Hoy comenzó oficialmente la franja televisiva para las elecciones presidenciales del mes de noviembre, en la que uno de los temas centrales fue la seguridad. Sin embargo, algunos candidatos aprovecharon el espacio para criticar al actual gobierno y arremeter contra sus competidores, como fue el caso de Marco Enríquez Ominami y Evelyn Matei. Colomba Eichholz nos entrega los detalles. Se van a reír mucho. En la mía por lo menos. Vi un poquito la de Harold y vi que, o sea, es que vi eso, lo encontré genial, sale Bielsa, qué bien. Mientras que algunos candidatos optaron por darle un tono más divertido al primer capítulo de la franja electoral, que se extenderá hasta el próximo 13 de noviembre, otros prefirieron hacer un punto político y diferenciarse de la oferta electoral disponible para la primera vuelta presidencial. Aquí los nombres cambian. Pero la sombra es la misma, donde la esperanza se convirtió en una excusa interminable, donde la incompetencia se disfraza de arrogancia, donde su único resultado fue el regreso de la derecha dura y la legitimación de la dictadura. Pero existe otra dimensión, la dimensión de la verdad. El futuro empieza ahora. Sin embargo, algunos cuestionaron la propuesta audiovisual de Marco Enríquez Ominami y quienes fueron aludidos en el registro marcaron distancia de la forma en que fueron retratados. Los chilenos jugarán, los chilenos no son tontos, nada de tontos. Es verdad que yo formé parte del gobierno del presidente Boric, fui ministra y estoy orgullosa de lo que pude avanzar en ese tiempo. Nosotros compartimos ciertos principios, pero es evidente que mi gobierno va a ser el gobierno de Janet Jara y no el de Gabriel Boric. Hoy día quisimos mostrar nuestras ideas, exponerlas claramente y insisto, que no hay dos opciones solamente, hay otras. Esas dos opciones además, ustedes, las y los chilenos ya las rechazaron en el plebiscito del 2022 y el 2023. Creo que estamos frente a un gobierno muy incompetente y una derecha dura que está desinhibida. Nada de lo que ahí se dice es incorrecto. Por otra parte, quien también buscó diferenciarse del resto de las candidaturas fue Evelyn Matei, en una pieza audiovisual que, si bien apuntó a la unidad, lo hizo a costa de los sectores políticos que, según ella, han polarizado al país. Nos pasó que llegaron políticos extremos con discursos llenos de odio que invitaban a considerar a otros compatriotas como enemigos y consiguieron lo que querían, dividirnos. Empezaron las funas, las cancelaciones, los bots. Los extremos siempre fracasan porque desde el odio y la división no se puede construir un futuro mejor. Sé que soy la candidata que más puede unir a los chilenos. Nosotros no arremetemos contra nadie. Lo que hacemos es recordar lo que sucedió con los dos intentos constitucionales. Ambos fracasaron y ambos por la misma razón. Básicamente, querer irse a un extremo o al otro. Declaración que podría tensar aún más su relación con el Partido Republicano, la cual ya acumula varios roces. Uno de los más recientes se dio justamente por una columna del principal asesor de José Antonio Kast, titulada Parásitos, que incluso llevó al mandatario a emitir comentarios en el acto oficial de inicio del pago de la deuda histórica y valoración de la labor docente. Aquí trabajan 40 profesores y profesoras. Esos 40 profesores y profesoras son funcionarios públicos. ¿Alguien podría decir que estos profesores y profesoras no están haciendo la pega? ¿Alguien podría decir que estos profesores se están aprovechando del Estado?
Yo creo que no. Y que tirar frases tan livianas es de una sinvergüenzura tremenda. Porque quien lo dice lesiona y ofende. Yo le diría al presidente que se concentre en hacer su trabajo. Está lejos de ser jefe de campaña de una candidatura presidencial. Por de pronto, si es que tanto lo motiva a defender a los operadores políticos, preocúpese de ver si que tuvieron que ver en los tremendos errores que le costaron a todos los chilenos un aumento totalmente injustificado en las cuentas de la luz. Declaraciones que suman otro enfrentamiento entre la candidatura de José Antonio Kast y el Ejecutivo a menos de un mes de la elección presidencial, donde el republicano es el mejor aspectado en la oposición para pasar a segunda vuelta según las encuestas. Hacemos una pausa acá en CNN Prime y seguimos a la vuelta. Estamos de vuelta en CNN Prime y como les contábamos, comenzó el día de hoy la franja electoral presidencial correspondiente al mes de noviembre. Para eso vamos a conversar con el cientista político y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Nicolás Freire, que le agradecemos por estar con nosotros acá un día viernes. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias siempre a ustedes. ¿Cómo estás, Ivo? Todo bien, muchas gracias. Vamos primero a lo general, para que después entremos en los detalles de lo que fue este primer capítulo. Efectivamente se puede evaluar igual, pese a que es el punto de partida, pero ¿qué te pareció, de grosso modo, las propuestas de los candidatos? A ver, yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa es lo que quedó de la franja y otra cosa es la pregunta directa que tú haces. En términos de propuesta, por ejemplo, hubo solo dos candidaturas que pusieron una propuesta sobre la mesa, hablaron, digamos, o esbozaron algún tipo de propuesta. Por ahí tú tienes, por ejemplo, el caso de Janet Jara, el caso de Franco Parisi, que tenían propuestas y las mencionaron sobre todo al final de cada una de las franjas. Los demás, si tú miras el detalle, pueden haber propuestas entre líneas, pero con evidencia efectiva, no hubo ninguna otra. Lo cierto es que el primer día de la franja tampoco se mide, por lo general, por la cantidad de propuestas que se pongan ahí. Modo de presentación, quizá el candidato. Es más efectivista, ¿no? Sí. Y en ese sentido yo creo que sí, lo que marca en términos de quién ganó, quién resaltó más, es qué va quedando. Y tú cuando te encuentras como en la primera impresión de la franja, ¿qué es lo que queda? Queda la ironía utilizada por Mike Nichols, queda por otro lado la presencia de valores y conceptos a la vez muy claramente esbozados. Amor en el caso de la franja de Janet Jara, unidad en el caso de la franja de Evelyn Matei, temor, miedo evidente en el caso de la franja de José Antonio Kast. Ironía crítica, Mike Nichols, esa crítica a esta reedición del duopolio en Marco Enríquez Ominami, apelar a la izquierda más profunda en el caso de Artés, y también llaman la atención la puesta en escena. En términos de puesta en escena, yo no soy un experto audiovisual, pero me llama la atención, por ejemplo, el cómo se plantea la franja de José Antonio Kast en términos de los colores. O sea, ya apelar al temor, al miedo, acompañado de las vestimentas, todos perfectamente negros, lentes oscuros, bien logrado, como además lo conversamos hace algunos minutos. Creo que, no siendo un experto audiovisual, creo que logra el efecto. O sea, uno ve ese pedazo de franja al final y, claro, apela a esa emoción profunda que es el temor, el miedo, incluso a partir de una tercera persona que da un relato. Sí, a partir de eso, bueno, para sentarnos ya en el fondo de cada una de las candidaturas y después hacemos un análisis más amplio. En el caso de José Antonio Kast hay un quiebre, eso sí, porque la segunda parte de su franja es un jingle promocional con la persona que hace el lenguaje de señas bailando, que es completamente diferente a lo primero. Sí. Es como un quiebre, quizás para no quedarse solamente con esa sensación de temor. Persona que hace el lenguaje de señas bailando vestida de negro también. Es decir, también está pensado en la lógica. Y un jingle además recuperado en términos de la continuidad de lo que fue el primero, bien pegajoso. Muchos jugaron para bien y para mal con ese jingle, lo rescata, lo reedita. Yo creo que sí. Todos como que dividieron la franja en dos partes, exceptuando algunos que quizás segmentaron un poco más. Pero había una primera parte en donde mostraban el mensaje inicial, mostraban el principio inspirador, ese que conversábamos hace algunos minutos, amor, unidad, temor, etc. Y en el segundo lo utilizaron para distintos mecanismos. Algunos plantearon alguna propuesta, en el caso de Janet Jara, esta propuesta tímida en términos de seguridad. Encuentra una manera de enfocarse a seguridad
en virtud de la crítica directa, pero no explícita, a José Antonio Kast, y usando un referente que es interesante escucharlo por primera vez, que es el término de la seguridad inteligente. O sea, la franja, ok, está bien, pero no basta porque no es inteligente. Y yo creo que ahí va a haber un juego que quizás en los próximos capítulos, esto después va construyéndose como una teleserie política, ¿no? Puede ser más explotado. En otros casos también llama la atención la presencia de los candidatos en pantalla o quienes hablan por ellos. Tú mencionabas el caso, por ejemplo, José Antonio Kast, una primera parte evidentemente reservada que sea una tercera persona, además víctima directa de una situación terrible, violenta, conocida con impacto a nivel nacional, que obviamente, digamos, contribuye, abona a que esa sensación de temor sea más efectiva, porque tú estás viendo un caso real contado de una persona que lo sufrió. En el caso de Janet Jara, ¿hasta dónde, hablábamos con Cristal de Porati en la tarde efectivamente acerca de esto, quiero saber tu opinión también desde el lado más político, ¿hasta dónde puede rendir este discurso del amor, el de los atributos personales de Janet Jara, de su historia de vida, de cómo llegó ahí, y también este rédito que trata de sacar acerca de las reformas que pudo lograr siendo ministra? Me parece que ese es un recurso que se va a agotar. En el momento va a tener que dejar de hablar de eso y entrar o a la confrontación o quizás a propuestas bien explicadas que van a tener críticas por el otro lado. Yo creo que se cruzan dos análisis. En términos generales, hoy día en una sociedad tan mediática y apuntada a la inmediatez, generalmente los conceptos que se ponen en agendas mediáticas duran muy poco. Pero dada la distancia en las encuestas, por eso te digo que hay un cruce, yo creo que tanto el principio del concepto del amor en la Franja Jara, muy liviano, un concepto, puede aguantar y puede aguantar toda la primera vuelta. El concepto del temor en José Antonio Kast también. La pregunta es, ¿qué tan flexibles son estos dos conceptos para que ambas candidaturas, que hoy por lo pronto pareciera ser, conforme a lo que dice la encuesta, aquellas que van a pasar a segunda vuelta, modifiquen su respectiva franja? Es decir, es difícil pasar del concepto del amor a una franja más dura para conquistar un electorado que a lo mejor podría llegar a votar y va a ser muy distante. Lo mismo en el caso de José Antonio Kast. Es difícil que una franja tan sombría, tan apelando a una emoción tan profunda, luego pase, digamos, a un electorado que no necesariamente está mirando eso como principal prioridad. Están en su zona de confort, podríamos decir los dos primeros, los que manejan la encuesta, están haciendo lo que saben hacer y se muestran como son, como la gente los conoce. Y no creo que innoven más que eso, por eso te decía, yo creo que no solo estos conceptos aguantan, sino que también no les conviene modificarlos. Por ejemplo, hay una reflexión interesante, pensando en el caso de Janet Jara, el concepto del amor es prudente en esta primera vuelta. Bueno, ¿y cuándo se van a ver y cómo entran, cómo cruzan el concepto del amor los conceptos o los apoyos partidistas que pueda tener? Que una de las críticas a las que ella se ha protegido también le han disparado. Es decir, ¿qué tanto Partido Comunista va a aparecer en la franja? ¿Qué tanto de los otros partidos va a aparecer? Y eso difícilmente se puede responder antes de la primera vuelta. Después de la segunda vuelta seguramente van a aflorar esos elementos en las franjas que se vengan. Y tienen espacio, bueno, las parlamentarias tienen espacio para poder mostrar a las caras de los partidos, también no mezclarlas quizás con la presidencial en la primera vuelta. Ya está Kast y Jara, podríamos decir, para el análisis en la zona de confort, haciendo lo que saben hacer. Y el rol de Evelyn Matei, porque el día de hoy, con este mensaje de unidad, no sé si te pasa, no queda tan claro porque es un mensaje de unidad, igual dividiendo, tirando críticas hacia la izquierda, hacia el gobierno, que estos últimos 4 años ha dejado el país peor que como estábamos previo al estallido social, y también a José Antonio Kast al otro lado. Entonces, es confuso el mensaje de Evelyn Matei en cuanto a la búsqueda de unidad, porque ¿qué entendemos por unidad nacional hoy día, en la sociedad que tenemos hoy en día? No, y además dos elementos, permíteme. El primero es que esta lógica de golpear por igual, ¿no?, en términos de la franja a los polos, ¿no?, es esta polarización, pero en realidad no es un golpe de la misma manera. Son evidentes los personajes de la izquierda que se critican en la franja de Evelyn Matei, no son evidentes los personajes que se critican. Es mucho más amplio, es más ambiguo quién es, son inmediatamente reconocibles. Entonces, también eso yo creo que entorpece el valor que pueda tener la unidad si finalmente detrás tú estás lanzando un mensaje que no se aplica de igual manera para ambos lados, ya que tú estás diciendo que hay dos lados que le hicieron muy mal al país. Y lo segundo es que técnicamente, sobre todo para una candidatura como la de ella, en la posición que está en las encuestas, en lo que ella representa también en esta evidente polarización que hoy día se observa en la carrera presidencial, técnicamente uno diría está haciendo lo correcto, que es apelar a este mensaje. Yo soy la única persona
que es capaz de gobernar y de aunar voluntades. Porque cualquiera de los otros dos que gobierne va a tener una oposición tremendamente sana. Pero resulta que ese fue el mensaje de Carolina Toá. El mensaje de Carolina Toá era muy claro, era yo soy la única persona que puede competir con el candidato de derecha, que de manual es correcto, pero la evidencia reciente demostró que no fue efectivo en términos electorales. Y ahí viene la pregunta, si bien es correcto técnicamente, si tú analizas los manuales de comunicación, de ciencia política, está haciendo lo correcto, ¿es suficiente? Y pareciera que los ejemplos recientes dicen que no, va a necesitar un poquito más. ¿Hacia dónde debería innovar? ¿Qué debería buscar? Porque va a necesitar Evelyn Matei efectivamente diferenciarse del resto, pero que se note esa diferencia y que ese mensaje logre permear al votante que o no está decidido o que podría cambiar su voto. Mira, yo creo que, y se han adelantado, no lo digo yo aquí, lo han dicho muchos otros, yo recojo esa idea y la comparto. Tiene que ver con lo siguiente. Muchos esperan que en segunda vuelta, de confirmarse que pasan quienes hoy día lideran las encuestas, respecto de José Antonio Kast, se va a dar una elección en donde van a apuntar el sector de José Antonio Kast como un sector muy proclive al autoritarismo y el riesgo democrático que implicaría que gobierne. Yo creo que ese efectismo que pueda tener la candidatura de Evelyn Matei tiene que ver con si ella da el salto a abordar eso de manera más explícita. Porque una cosa es declarar los votos, declarar que tiene diferencias, pero otra cosa es después esconderlos en la franja. Había salido una versión de la franja de Evelyn Matei alrededor de unas 3 semanas atrás. Un teaser, un adelanto, exacto, y que además salió con un fail importante. En una primera versión que circuló mucho en redes sociales, aparecían personajes de la izquierda, identificables con la izquierda, Stingo, Rojas Vade, y también aparecían personajes identificables con la derecha republicana, la derecha dura, Silva por una parte, y otro más que no recuerdo. Bueno, se editó. ¿Y cómo se editó el video? Se editó eliminando una de las dos partes. Efectivamente, yo creo que quizás hay cierto temor o la falta aún de una convicción completa al momento de declarar que los polos le hacen mal al país, e identificar un polo con el que probablemente muchos que hoy día están en la candidatura de Evelyn Matei, si no logra pasar la segunda vuelta, va a tener que ir a conversar y a negociar también cómo entrar en el gobierno de José Antonio Kast. Y Marco Enrique Dominami, ¿a qué juega Marco Enrique Dominami? ¿Cuál es la propuesta que te pareció? Fue la más confrontacional de todas maneras, mezcló elementos de la historia de Chile, aparece hasta Augusto Pinochet, que está resurgiendo la ultraderecha. Gracias al actual gobierno, las actuales autoridades han abierto una puerta para que se pueda meter la ultraderecha. Tiene unas imágenes de Kaiser, Kast y Matei también, bien fuerte, usando la inteligencia artificial, también adaptándolo a los tiempos, quizás saliendo de lo tradicional de las campañas presidenciales. Es una propuesta agresiva, pero también yo creo que en la posición que hoy día está Marco Enrique Dominami es una de las pocas alternativas que tiene. Él, digamos, yo veo muy difícil que pueda lograr una votación que le permita pasar una segunda vuelta. Por lo menos, si tú miras las encuestas, con todos los márgenes de error que quiera, no da. Pero si quiere mover algo la aguja, va a tener que poner en práctica acciones que movilicen el electorado. Y una de las maneras de movilizarlo es con estas propuestas más agresivas, que es, como lo decíamos al inicio, la reedición más cruda de lo que él antes llamaba el duopolio, ¿no? Yo digo, no alcanza a ser populista porque no hay eso que sí se ve en la candidatura, por ejemplo, de Franco Parisi, en donde él golpea a ambos lados, juega con la alegría ya viene, juega con el tiempos mejores, critica a la clase política, pero resulta que es la única candidatura que aparece con políticos y candidatos detrás. Pero también eso no tiene una explicación. Yo creo que Franco Parisi hoy día está apuntando no tanto a ganar una presidencial, yo creo que tiene conciencia de que no va a lograr pasar una segunda vuelta, pero consolidar el equipo parlamentario que permitirá la supervivencia del Partido de la Gente. Pero sí con una lógica un poco más populista, digámoslo abiertamente. Y no hemos analizado el caso de Johannes Kaiser, sí, te iba a preguntar justamente. Que tiene una franja sui generis, diría yo. Yo creo que exacerba en un recurso que podría haber sido bien logrado, que es la patria, el patriotismo. Correcto. Yo creo que al momento de exacerbar raya en lo patriotero. Y lo digo cuando tú exageras los elementos patrióticos, finalmente se transforma. Este deber que tiene él por la patria. ¿Y por qué digo eso? Porque tampoco se conjuga con otros elementos. Es decir, es una franja súper personalista, súper minimalista, es un tránsito de 250 metros del candidato, contando su historia personal. Perfecto, eso está muy bien porque permite que el candidato sea conocido, pero con un discurso que es tan repetitivo
sobre la patria, sobre los elementos patrióticos, etcétera, etcétera, que termina rayando en, creo yo, lo patriotero del discurso, ¿no? Termina transformándolo. ¿Crees que esta franja logre mover la aguja, pueda cambiar efectivamente o convenza a los votantes que no están decididos, que pueda cambiar votos de alguien? Porque por lo que vimos hoy, cada uno está tratando de consolidar, efectivamente, cuidar su nicho, y hay unos que tienen desafíos más grandes, como Elin Matei, por ejemplo, me imagino Johannes Kaiser, Franco Parisi, mientras los otros dos que están lanzados en las encuestas están mirando como tranquilamente. ¿Crees que logra hacer este cambio la franja televisiva? Siempre se dice que las franjas movilizan poco, sobre todo en contextos en donde el público televisivo ha venido bajando en el último tiempo, pero yo creo que, y está estudiado, la franja sí siempre moviliza. El tema es que, claro, no moviliza 15 puntos de votación, moviliza márgenes. Y en el contexto de elecciones muy reñidas, en el contexto sobre todo de un eventual paso a segunda vuelta muy reñido o una definición presidencial muy reñida en el voto en segunda vuelta, claro que la franja adquiere una relevancia, pero fundamental. Además, agregamos otra cosa, que la franja televisiva tiene un valor que no es solo televisivo, porque la franja después empieza a circular por redes sociales, se toman fragmentos de la misma, y ahí adquiere una segunda vida el tema de la franja, que empieza a circular y empieza a tener otros impactos que yo te diría, ni siquiera hoy día están del todo estudiados. ¿Qué efecto tiene la franja al circular como material audiovisual no transmitido? Claro, si tú te quedas ¿se conectó o prendió la tele más gente hoy día? No, evidentemente no va a mover de la manera en la que movía en los años 90, pero sigue moviendo puntos marginales de una votación, sobre todo en contextos presidenciales, sobre todo en cualquier votación a nivel nacional. Hablemos de contingencia y cómo puede afectar también este devenir, porque esta franja se va a cruzar con los últimos debates. Últimos debates que, al menos para la primera vuelta, son cada vez más ásperos, más álgidos. Vimos en los últimos 2 o 3 encuentros entre cada candidato. ¿Se pierde el mensaje de la misma franja con los debates, donde no se han entregado tantas propuestas, y tampoco creo que vamos a ver tantas propuestas en la misma franja? Entonces, ¿dónde está el espacio para esos debates y cómo se cruzan finalmente la franja con los debates en cuanto a la forma de comunicar de los candidatos? Bueno, primero yo creo que los debates, sobre todo los que se den de manera más inmediata, lo más cercano, van a ser material para la franja. Es muy probable que después tengamos que tengamos capítulos de la franja en donde se muestren gaf o se muestren discusiones específicas entre dos candidatos, etcétera. Pero también creo que más allá de eso pueden correr incluso por carriles separados. Yo creo que en la franja tú disputas un electorado más amplio, mientras que en los debates televisivos yo creo que hay una conexión más politizada. La franja puede lograr llegar a una persona que no necesariamente tiene interés en la política, o porque está esperando las noticias, o porque le llega por redes sociales. El debate, en cambio, tiene la característica que tú te conectas, prendes la televisión y lo ves, o participas de él, o al día después cuando... Tiene un morbo especial también. Además, uno espera. Y en ese contexto yo creo que las estrategias son muy distintas. Hoy día los debates, sobre todo pensando en que ya no queda tiempo para algunas candidaturas, los debates van a ser bien movidos, creo yo. Hay que ver, por ejemplo, si en la derecha se sigue dando esa calma aparente en donde ninguna de las candidaturas, exceptuando la de Kast, se ve beneficiada de los debates. Kast es el que se ve beneficiado porque no tiene, digamos, un ataque en términos políticos, confrontacionales, de diálogo directo, cuando en condiciones en las que se encuentran las demás candidaturas de derecha, todo haría pensar que al candidato que deberían buscar es a José Antonio Kast. Intentan hacerlo buscando a la candidata del actual oficialismo, que sí, está bien, pero no es de ahí no es de ahí donde van a venir los votos, y es muy difícil que se muestren más duros pegándole a la candidata del oficialismo de lo duro que ya es José Antonio Kast o de lo duro que ya se mostró Johannes Kaiser. Entonces, yo creo que esas estrategias que hasta ahora han evitado la confrontación directa en las derechas, y me concentro en las derechas porque tiene el mayor número de candidatos que disputan por un electorado que podrían compartir, ese es el elemento. El que ha asumido ese rol de confrontacional contra José Antonio Kast, del presidente de la República, Gabriel Boric, quiero que evaluemos, y según tú, ¿cómo ves la actitud del presidente, del gobierno en general, pero personalizado en el presidente, que hasta el día de hoy nuevamente hizo una crítica por el término parásitos de esta columna de Cristian Valenzuela, poniendo como ejemplo a profesores de una escuela pública en Estación Central, que alguien le diga si es que esos profesores están robando al Estado, si son parásitos, si no. ¿Cómo ves tú, cómo analizas esta posición del presidente Boric, que ha centralizado todas sus críticas en un solo candidato? Sí, a mí no me parece... tres elementos. Lo primero es que yo creo que si lo vemos desde un punto de vista
jurídico, normativo, la opinión del presidente de la República como la opinión de cualquier otra autoridad, sobre todo en la medida en que se refieran a aspectos que involucren al Estado, es una opinión válida y no se transgrede el principio de no injerencia en la elección. Yo sé que no lo he hecho en ningún caso. Las declaraciones que ha dado... Yo creo que no, desde el punto de vista normativo no se ha pasado esa línea, lo ha confirmado de hecho la Contraloría con algunos dictámenes. Ahora, muy distinto es decir que yo creo que no es prudente que el presidente de la República esté respondiéndole a un candidato que disputa a la presidencia. No hemos estado acostumbrados en presidencias anteriores con ninguno de los gobiernos que un presidente participara tanto con la opinión en materia electoral. Yo creo que eso no es correcto, no hace bien, sobre todo al clima democrático. Y además, yo creo que la lectura que hay dentro del comando de la misma candidata oficialista es que menos bien le hace a la candidata como tal, en donde una de las cosas que ha debido enfrentar es, primero, que la candidata se aleje de su propio partido. Sí. Segundo, que la candidata se aleje del actual gobierno. Sin ir más lejos, hace 2 días atrás, una de las primeras personas de relevancia pública que salió pidiendo la renuncia del ministro Pardo fue Janet Jara. Hay estrategias que apuntan a distanciarse y el presidente lo que hace es el abrazo del oso, por decirlo muy coloquialmente. Entonces, ahí van los 3 elementos, ¿no? Y comparte esa tesis de que posiblemente el presidente esté armando... quedar como el gran líder de la oposición al ser el último expresidente y quizás pavimentar su camino a una futura reelección, teniendo en cuenta quizás con sentido de realidad que podrían perder efectivamente el oficialismo a esta elección presidencial. No lo sé. Yo, la verdad es que uno puede hacer críticas a las autoridades de los distintos sectores políticos, pero me parece que es rayar un poco más en un detalle que no es evidente, es suponer cosas. Por lo demás, suponer cosas que tampoco podrían resultar tan evidentes. Hace 5 meses atrás se hablaba de que, por citar un ejemplo, Tomás Bodanovich no quería participar en la carrera presidencial porque también estaba esperando. Entonces, ¿a cuántos tendría que sacarse del camino si quisiéramos seguir esa tesis? Lo que sí más bien creo es que se trata de errores comunicacionales. Este gobierno, desde el primer día, ha cometido, yo creo que es la principal falencia que ha tenido, una serie de errores, sobre todo en perspectiva comunicacional. Muchos de ellos atribuidos a la SECOM o incluso a errores sectoriales, pero también en la presidencia, ¿no? Recordémonos el episodio del presidente con su jefa de prensa en ocasión del caso Monsalve. Y esto no es nuevo, y yo creo que no es nuevo al presidente porque el presidente también lo ha reconocido en entrevistas recientes, si no me equivoco, creo que fue en la tercera, en donde él reconoció que su gobierno, uno de los errores que había tenido es comunicacional. Yo creo que esta insistencia en la confrontación en épocas de campaña con un candidato como es José Antonio Kast o con quien sea, hace parte de esa cadena de errores que él mismo reconoció y que quizás hoy día no está viendo. Por último, Nicolás, ¿cuánto puede afectar a la candidatura Janet Jara este error de cálculo de las cuentas de la luz finalmente? Si bien sale el ministro Pardo, queda en evidencia que a tan poco de la elección, ¿tú crees que pueda llegar a marcar también cierto descontento, levante cierto descontento de la ciudadanía y que el resto de los candidatos ocupe también este elemento como parte de la campaña? Que lo van a ocupar sin lugar a dudas. Yo creo que se va a ocupar transversal porque evidentemente yo tendería a pensar que este es una de las problemáticas más graves que han surgido en términos de administración pública en el país en la última década por lo menos. Por lo tanto, que las candidaturas lo usen en época de campaña va a ocurrir y es muy legítimo, ¿no?, que lo hagan. ¿Cuánto eso le vaya a pesar a la candidata Janet Jara? No sé, yo creo que van a tratar de incluirlo en el paquete de es la candidata del continuismo y nos exponemos a esto, y ahí vuelve a lo que conversábamos hace algunos minutos atrás. Bueno, hay que ver con quién se va a mostrar Janet Jara cuando empiece a mostrarse desde el punto de vista político, porque la crítica que ha venido, sobre todo de la oposición, a este gobierno, en virtud de errores como aquellos, es la crítica basada en un titular, que es la inexperiencia. Sí. Bueno, si hay inexperiencia en la foto que tenga Janet Jara en la franja electoral, detrás de ella podrá tener mayor validez lo que las distintas candidaturas le refrieguen. Si en cambio están paradas en un grupo que, por cierto, no tiene esa inexperiencia, es más reconocible, es más reconocido, ¿quién sería ese sin grupo lugar a duda? Yo creo que la candidata lo tiene medianamente claro a la hora de hacer ajustes dentro de su comando. Yo creo que también el presidente lo ha comprendido cuando ha movilizado sobre todo ex personeros de socialismo democrático. Y ahí, digamos, la opinión que yo doy tiene que ver con que la inexperiencia se combate, por muy básico lo que esté diciendo, sí, con experiencia, y quienes pueden demostrar experiencia probada y reconocida, porque finalmente se ha venido reconociendo en sectores de izquierda y de derecha de que finalmente los años de la pasada concertación
arrojaron gobiernos que lograron formar experiencia. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, yo creo que la mayor cercanía con socialismo democrático y sobre todo con personas que, sin hacer parte de la vieja política, como se dice, buscar rostros nuevos dentro de un sector que por sí solo sí tiene experiencia. Nicolás Freire, cientista político y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchísimas gracias por haber conversado esta noche en el inicio de la franja acá en CNN Chile. Muchas gracias a ti. A 6 años del denominado estallido social, la Fiscalía presentó el primer gran informe sobre las causas vinculadas a ese periodo. El texto revela la ocurrencia de casi 35.000 delitos, de los cuales más de 11.000 tienen relación con casos de violencia institucional. Eso sí, solo un 4% contó con una salida judicial. Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. A solo horas de la sexta conmemoración del movimiento que tuvo lugar en el país el 18 de octubre del 2019, la Fiscalía Nacional presentó el informe estadístico Estallido Social, en el que se recopilaron las principales cifras y datos judiciales de este proceso. El estudio se concentró entre los meses de octubre de 2019 y marzo de 2020, con un universo total de 32.901 casos, en los que se investigaron 35.416 delitos, de los cuales un 34% corresponde a ilícitos por violencia institucional, un 31% a saqueos y delitos contra la propiedad, en tanto los desórdenes públicos correspondieron al 22,7%, mientras que los delitos de maltrato contra agentes del Estado alcanzaron un 9,4%. De las estadísticas presentadas pudimos ver que efectivamente la mayor prevalencia es atribuible a los casos de violencia institucional, pero que no deja de ser relevante también la incidencia que tuvieron particularmente en los delitos realizados contra la propiedad y particularmente los saqueos, y también las otras investigaciones que se tuvieron que desarrollar en esa materia. Profundizando la cifra sobre violencia institucional, se contabilizó una totalidad de 11.506 casos en los cuales se investigaron 12.002 delitos. De estos, un 70% corresponde a premios ilegítimos, un 20% delitos de abusos contra particulares, mientras que un 1,9% son delitos que ingresaron como lesiones graves y un 1,8% por torturas. Sobre el estado de las investigaciones, la gran mayoría están concluidas, lo que se traduce en un 91%, mientras que un 8,8% todavía se encuentran vigentes. Lo más llamativo es que de las investigaciones finalizadas, solo un 4% tuvo una salida judicial, el 70% una salida no judicial y el 26% concluyó por otros términos. Creo que es también muy relevante en términos de rendición de cuenta del Estado respecto de el actuar que tuvo el Ministerio Público en su obligación constitucional de investigar todo tipo de delitos que ocurrieron en ese periodo. En cuanto a las víctimas de lesión ocular, la Fiscalía Nacional contabilizó 464 personas, de las cuales 230 tuvieron algún tipo de compromiso en su visión, ya sea en uno o ambos ojos. Víctimas por las que el gobierno aseguró han trabajado para una reparación merecida. Ministra, 6 años del estallido social han cumplido con la promesa de reparación a las víctimas del estallido social. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante en ese sentido. Gracias. Que tengan un buen día. La situación de muchas personas ha sido muy dramática. Hay un trabajo de apoyo psicosocial por parte del Ministerio de Salud. La Subsecretaría de Derechos Humanos también ha llevado adelante un trabajo para, entre otras cosas, también recopilar los antecedentes. Hay un desafío institucional y un desafío del Estado pendiente. Las cifras del informe de Fiscalía nos recuerdan que el estallido social dejó heridas que todavía están abiertas. Y cuando una gran parte de las causas se cierran sin llegar a juicio, más que señalar responsabilidades, lo que corresponde es preguntarnos cómo fortalecemos el Estado para garantizar verdad, reparación y confianza en las instituciones. Es importante entrar al detalle de esas cifras, porque efectivamente usted ve a buenas y a primeras que la cifra más alta es de denuncias por derechos humanos, ¿cierto? Pero después si entra al detalle de ese 34%, en 10.000 de las causas no se persevera. 10.000 de las casi 12.000 no se perseveró. Muchas otras han ido probando que eran mentiras. Sin embargo, defensores de los derechos humanos observaron con recelo el informe, que según ellos falló en su enfoque. Lamentamos un hecho que es evidente, que este informe también devela, que tiene que ver precisamente con la impunidad que persisten en los casos del estallido, la baja tasa de sentencias de estos casos. No tiene ningún sentido
empatar ese tipo de delitos y llamarlos fenómenos con la idea de ocultar o mimetizar, por así decirlo, la grave impunidad que ha tenido respecto el sistema judicial y la Fiscalía de investigar, de acceder a la verdad y a la justicia en relación con los delitos vinculados directamente con agentes estatales. De las más de 12.000 denuncias por violencia institucional, solo 219 terminaron con sentencia condenatoria. Del resto, algunas continúan. Sin embargo, la gran mayoría fueron archivadas, sobreseídas o no perseveradas. ¿Cuál es la percepción que tiene usted sobre la inteligencia artificial? ¿La incorpora en sus labores diarias? Preguntas que se intentaron responder en un estudio sobre la inteligencia artificial y su uso cotidiano. Uno de los resultados indicó que cada vez más personas se sienten motivadas a aprender estas nuevas habilidades. María Luisa Carrión preparó el informe. En Chile aprendí algo nuevo. Bárbara, las personas no solo piensan, son resilientes. Ella es Ria, la primera humanoide creada para estimular la mente, el cuerpo y el alma y que desafía por lo tanto nuestra relación con la inteligencia artificial. Pero no eres solo una máquina, eres un símbolo de lo lejos que hemos llegado como humanidad y de todo lo que aún podemos imaginar. Porque pareciera ser que los límites de la inteligencia artificial son cada vez más amplios, pero en nuestro día a día estamos aprovechando todo su potencial. ¿Cada cuánto usted, por ejemplo, la utiliza para complementar sus funciones laborales? Estamos viviendo un momento fascinante, todavía no le sacamos todo el provecho, o sea, existen muchas funcionalidades que te permiten multiplicar tu capacidad de generación de talento, de habilidades, y yo creo que nuestra ciudadanía ocupa menos del 1% de la capacidad de la inteligencia artificial para multiplicar valor, ya sea en el trabajo, en el hogar, en la educación y en los distintos espacios del sector público. La inteligencia artificial llegó para quedarse y está en pleno auge. Además, cada vez tenemos mayor aceptación entre las personas. Un estudio de Academy WOM indicó, por ejemplo, que el 73% está dispuesto a aprender nuevas habilidades asociadas a su uso, es decir, 7 de cada 10 quiere capacitarse. Hemos ido viendo evolución respecto de cómo se ha ido adoptando la inteligencia artificial y cómo cada vez los chilenos le tienen menos miedo. Hace un par de años atrás, cuando apareció este tema recién, aparecían muchas aprensiones respecto de nos va a quitar el trabajo, van a haber muchos fraudes, teníamos miedo a la inteligencia artificial. Hoy día la gente la empieza a adoptar y empieza a ver las ventajas de la inteligencia artificial. Vemos que, por ejemplo, ventajas en términos de la productividad, nos puede ayudar a hacer las tareas repetitivas y la gente quiere aprender. Eso fue un hallazgo bien interesante en el estudio también. Cada cambio tecnológico siempre genera reacciones ambivalentes. Nosotros típicamente hablamos de tecnofilia para describir una reacción social optimista que piensa que en el fondo toda nueva tecnología es sinónimo de progreso y mientras más la usemos mejor y hay que aprenderla rápido, en fin. Y otra posición un poco más extrema y opuesta es la tecnofobia. O sea, es decir, esta tecnología va a destruir empleo, va a destruir el mundo, nos vamos a deshumanizar. Y la verdad es que siempre la sociedad reacciona con una mezcla de las dos posiciones. Así, si vemos las principales ventajas asociadas a su uso, el 75% cree que la inteligencia artificial aumentará la eficiencia y la rapidez en procesos. Y también más del 70% considera que facilita las tareas repetitivas o complejas. 65% por otro lado asegura que impulsa la innovación y la creación de nuevos productos y servicios. La invitación de los expertos entonces es a que los trabajadores sean curiosos para aprender, así como también que las empresas fomenten este aprendizaje para adquirir nuevas habilidades. Tenemos la ruta de la IA, que de manera voluntaria ha sido construida con colaboradores de la Dirección de Tecnología, que son expertos en estos temas y buscan entregar desde el conocimiento las herramientas a todos los colaboradores de WOM para que, lejos de sentirse amenazados, puedan hacer uso de ellos en el día a día, viendo oportunidades de automatizar tareas que son bien simples y repetitivas, pero también buscando oportunidades de eficientar nuestros procesos más operacionales. En nuestro compromiso de acortar la brecha digital,
digital, nosotros hemos implementado programas gratuitos para docentes de escuelas a nivel nacional, pero también para estudiantes de pedagogía. Estos programas han incluido ya habilidades digitales y la inteligencia artificial como centro para explotar al máximo en el aula al momento de entregar el conocimiento a todos nuestros niños. No son pocos los que creen que la inteligencia artificial tendrá un impacto significativo en nuestra vida cotidiana en los próximos años. Casi el 50% así lo considera. Por eso, mantenerse actualizados es importante, indican los especialistas, para ser más competitivos en un mercado laboral cada vez más desafiante. Aquí la inteligencia artificial puede ser un aliado, abriendo millones de oportunidades. Revisamos el sitio web de nuestro canal cnnchile.com para contarles que la Corte de Apelaciones se revoca el arresto domiciliario del diputado Ojeda y ordena su regreso a prisión preventiva. Fue la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco quien revocó esta medida que tenía el parlamentario de arresto domiciliario total del desaforado diputado Mauricio Ojeda, por lo que va a tener que volver a prisión preventiva. Cabe recordar que Ojeda está siendo investigado por presuntos delitos de fraude al fisco consumado y además un fraude al fisco frustrado. El Ministerio Público indaga la transferencia irregular de más de 730 millones desde el gobierno regional de la Araucanía a las fundaciones FOLAV y EDUC bajo el pretexto de realizar capacitaciones para mujeres en Temuco y Padre Las Casas, el denominado caso Manicure. El diputado Ojeda, a través de su cuenta de Instagram, manifestó su disconformidad con la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, diciendo: es un chiste entrar y salir en 5 oportunidades. Sepan que entre más golpes, más fuerte me hago, expresó el diputado Mauricio Ojeda, quien entonces tendrá que volver a prisión tras ser revocada su arresto domiciliario total y va a tener entonces que volver a prisión preventiva. Estas noticias y más también las pueden revisar en el sitio web cnnchile.com. Y nos movemos al mundo del cine. Esto les va a gustar porque el próximo lunes, martes y miércoles se nos viene la gran celebración del Día del Cine, así que ahí todos los cinéfilos van a poder disfrutar de las producciones con grandes descuentos. ¿Qué salas se van a sumar? Bueno, Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Movix, Cinestar, presentes en distintas regiones del país. Y entre las películas disponibles en cartelera se encuentran Me rompiste el corazón, esta cinta de Boris Kuercha, que narra la historia de Roberto Parra, creador de La Cueca Chora, cronista de la bohemia porteña, y su historia también de amor con la negra Esther, con fabulosas actuaciones de Daniel Alcaíno, Carmen Gloria Breschi también. Vas a poder ver también El Conjuro 4, además de los estrenos Teléfono, Negro 2, La Máquina y Tron Ares, entre otros. Durante los días del evento, las entradas tendrán un valor de 2.000 pesos para funciones en salas tradicionales, 2D, 3D o Play, y los formatos más especiales como IMAX o Prime van a costar 4.000 pesos. Esto es el lunes 20, martes 21, miércoles 22 de octubre. Estuvimos hablando con la ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, que estuvo ahí haciendo la invitación a sumarse a esta verdadera fiesta del cine, así que pasemos a escucharla. Aquí la invitación es a que quienes ya recibieron este beneficio, quienes ya activaron su pase cultural, a que puedan utilizarlo en las películas que están en cartelera, que puedan ser parte de esta fiesta del cine. Y por otra parte, quienes todavía no lo han hecho, que puedan ingresar a la página web pasecultural.cl y que sepan que con este beneficio del Estado pueden acceder a distintas experiencias artístico-culturales, patrimoniales, ir al cine, al teatro. Buenísimo, está hecha la invitación. Tenemos que ir cerrando nuestro bloque, pero antes, bien cortito, recordarles que este fin de semana se celebra también el Día de los Cerros y hay una serie de actividades gratuitas para ustedes en distintas regiones del país en diadeloscerros.cl. Que estén muy bien, nos encontramos en una nueva edición, por supuesto, y vamos a una pausa porque ya continúa nuestro CNN Prime. Muy buenas noches, soy Alicia Contreras y partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global. Vamos a comenzar en Venezuela y Estados Unidos, porque hoy Donald Trump
confirmó los reportes que decían que el presidente Nicolás Maduro le ofreció recursos naturales de su país, es decir, tener más acceso al petróleo para terminar o acabar con esta tensión que hay entre ambos países. De hecho, ayer también Estados Unidos hundió otra lancha con supuestamente iba con droga hacia Estados Unidos en medio entonces de esta guerra que inició Donald Trump para combatir el narcotráfico desde Venezuela. También ya habíamos dicho que se confirmó que Donald Trump autorizó operaciones de la CIA dentro del país para, según dice, frenar el flujo migratorio y también en contra del narcotráfico. Sin embargo, varios señalan que más bien sería para sacar a Nicolás Maduro del poder. Hoy entonces Donald Trump confirma que el presidente venezolano le ofreció recursos naturales, sin embargo lo hace de manera muy particular. Veamos las declaraciones. Ha ofrecido todo. ¿Saben por qué? Porque no quiere con Estados Unidos. Hasta ahora no hay una respuesta de Nicolás Maduro, pero lo último que señaló respecto de Estados Unidos, dijo que hay que decirle no al cambio del régimen y no a los golpes que ha perpetrado la CIA. Vamos a cambiar de tema, seguimos en Estados Unidos porque hoy también Donald Trump recibió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien llegó al país para buscar más ayuda para defenderse entonces militarmente en contra de Rusia. Y lo que quiere Ucrania son los misiles Tomahawk, que son misiles crucero de largo alcance y con los que podría alcanzar objetivos dentro de Rusia, algo que teme el gobierno de Vladimir Putin. Hoy conversaron los dos mandatarios, salió de esta cita el presidente Zelensky, dijo que está confiado en lo que puede hacer Donald Trump, quien se va a reunir también formalmente y personalmente con Vladimir Putin en Hungría. Sin embargo, también hablaron de estas armas y Ucrania insinuó que podría entregar drones a cambio de estos misiles Tomahawk. Escuchemos lo que dijeron ambos mandatarios en medio de esta reunión. Creo que esto es un impulso para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Creo que, sí, entendemos que Putin no está listo. Creo que no está listo, pero confío en que con su ayuda podemos detener esta guerra. Y realmente la necesitamos. Vemos que no tienen medidas exitosas en el campo de batalla, y eso es bueno. Creo que sus ejércitos están débiles ahora, pero han sufrido muchas pérdidas. Han sufrido muchas pérdidas en la economía y en la población. Necesitamos los misiles Tomahawks, necesitamos muchas otras armas que estamos enviando a Ucrania. Una de las razones por las que queremos terminar esta guerra es precisamente esa. No nos resulta fácil darlas. Estamos hablando de cantidades masivas de armas muy potentes. Esperamos que no las necesiten. Esperamos poder terminar la guerra sin pensar en los Tomahawks. Creo que estamos bastante cerca de lograrlo. Después de esta reunión, Donald Trump publicó en sus redes sociales que la guerra debería terminar ahora, que ambos bandos deberían reclamar la victoria en las líneas actuales, entonces donde están involucrados ambos países. Vamos a ver qué sucede. La próxima semana o la siguiente se debería reunir Putin con Donald Trump en Budapest. Vamos a cambiar de tema, seguimos en nuestra región porque se viene un fin de semana importante para Bolivia. Se va a realizar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Dos candidatos de centro derecha y derecha que van a terminar con el siglo de 20 años del MAS de Evo Morales. Quien gane entonces va a significar un cambio en el ciclo político de Bolivia. Veamos el informe de Maximiliano Araya. Con el cierre de campañas en Bolivia, comienza la recta final para elegir al sucesor de Luis Arce. Este domingo los bolivianos deberán decidir entre el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga y el senador de centro derecha Rodrigo Paz. Después de ejercer como diputado, alcalde y senador, Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, busca coronar su carrera política con la presidencia de Bolivia, como ya hizo su padre, Jaime Paz, quien gobernó entre 1989 y 1993. Hoy no estamos cerrando una campaña. Hoy estamos abriendo la ruta hacia la victoria del 19 de octubre para gobernar la patria. Jorge Tuto Quiroga, del partido Alianza Libre, también tiene trayectoria en la política. Fue ministro de Economía precisamente en el gobierno del padre de Rodrigo Paz.
Después fue vicepresidente e incluso presidente por un año entre 2001 y 2002. Te pido por favor que nos des el voto, que marques en la casilla de Tuto Quiroga y JP Velasco para poder tener empleos, producción, inversiones, comercio, mercados, y así vamos a hacer. Esta elección ya ha marcado un fin de ciclo, y esa es del movimiento al socialismo, el que en su primera instancia fue liderado por Evo Morales. Por primera vez en 20 años, Bolivia se encamina a elegir un presidente no izquierdista. Los dos frentes que van a la segunda vuelta son de oposición, y de ellos esperamos que se vuelva la meritocracia para ocupar los cargos. Esperamos gente responsable, gente profesional, gente que sepa lo que está haciendo, pero sobre todo con vocación de servicio. La segunda vuelta se realiza en un contexto de crisis económica, con persistente falta de dólares, escasez de combustible y encarecimiento de productos básicos, factores que condicionan la agenda política y social del país. Sabemos la necesidad de garantizar que la inflación no te coma el bolsillo, de tener dólares para restablecer la confianza, de acabar con las colas de diésel y gasolina, es que tenemos que hacer ese programa al principio. De lo contrario, es seguir este rumbo de los últimos años y el tipo de cambio sigue subiendo hasta las nubes. Desde el día 1 tendremos combustible, tendremos incentivos tributarios, tendremos todos los beneficios sociales, serán respetados. Aquí no hay duda, aquí no hay riesgo con respecto a los bonos. La falta de combustible en Bolivia está generando un caos importante en la ciudad, donde miles de vehículos hacen interminables filas para conseguirlo. Estoy acá en la fila de gasolina ya 12 horas, literalmente 12 horas, empecé a las 10:30 de la noche. Este problema empezó como hace unos 8 meses más o menos, tal vez un poquito más. Y el problema es que se está normalizando, la gente ya no está haciendo reclamos al respecto. La falta de combustible, la falta de divisas, la subida de todos los precios ya no dan más, señores. Ya no pueden avanzar en sus proyectos y sobre eso vienen más bloqueos y más bloqueos. Estamos a 5 días de liberarnos de este gobierno tosudo. ¿Por qué esa palabra? Porque no hacen nada. La economía boliviana registró un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto este año. Bolivia no tenía un decrecimiento en su economía en condiciones regulares desde 1986. Que cada día estamos despachando empleados porque ya no tenemos para pagar. Hay días que marcamos cero, no días, te digo, meses que se está marcando cero. Se tiene que pagar al empleado el sueldo básico. Se tiene que pagar el almuerzo, se le tiene que dar el almuerzo y el té. Se paga los alquileres. Entonces nosotros ya estamos vendiendo a pérdida la mercadería porque necesitamos recuperar el dinero que hemos invertido y lamentablemente salir del mercado. El nuevo presidente tomará juramento el próximo 8 de noviembre para un periodo de 5 años y tendrá que afrontar el difícil momento que está viviendo Bolivia. Domingo entonces segunda vuelta en Bolivia y vamos a terminar con el recomendado de Conexión Global. Como todos los viernes, una recomendación más personal de nuestro equipo porque mañana sábado se estrena una nueva conversación global, esta vez con el embajador de Noruega en Chile. Vamos a hablar sobre distintos temas, la relación entre ambos países, Noruega con nuestro país, y el embajador también es una persona bien interesante, tiene una estrategia de redes sociales que ha llamado la atención, ha ganado hartos seguidores mostrando su trabajo en nuestro país. Una conversación no solo interesante, sino bien entretenida, sábado a las 9:30 de la noche. ¿Sabes que están bien buenos, Alicia? Porque son personajes que no se conocen regularmente, que tienen historias muy importantes, por qué están acá, lo que les ha gustado, y muchas veces los embajadores toman cierto protagonismo, algunos de manera positiva, otros de otra manera, de manera negativa también, pero siempre hacen noticias y es bueno poder conocerlos a través de este programa. Así que el recomendado de Conexión Global del día de hoy, Conversación Global, no se lo pierda el día de mañana acá por las pantallas de CNN Chile. Alicia, llegamos al final de esta edición de CNN Chile, viernes 17 de octubre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.